Buenas tardes a todos. Mi nombre es Jorge Sánchez Guizar y estaré acompañándoles en esta transmisión. Por parte de todo el equipo de Hazte Sentir, queremos darle la bienvenida y el agradecimiento por participar en esta conferencia denominada Proceso de Paz en México. Le damos la bienvenida a Monseñor Ramón Castro y le damos las gracias por brindarnos su tiempo para esta sesión. Es un gusto contar con su opinión y guía en estos tiempos en que el pueblo mexicano necesita trabajar por encontrar la paz y la unidad desde la dirigencia del país. En este momento, iniciamos la ponencia con una breve semblanza de nuestro hoy expositor, para lo cual cedo la palabra al padre Luis Gerardo Fernández, quien también nos acompaña esta noche y a quien saludamos con mucho cariño. Bienvenido, padre Luis Gerardo. Muchísimas gracias, mi querido Jorge. Excelencia, muchísimas gracias también por acompañarnos esta tarde. Aquí en México existe una revista que se llama Líderes Mexicanos y que de pronto hacen sus listas de los más influyentes. Honestamente, me parece que aunque usted no apareciera, no estoy seguro, pero aunque usted no apareciera allí, en realidad debiera ser el número uno, porque me consta de primera mano la labor que usted, no solamente como obispo de Cuernavaca, sino como secretario de la conferencia, ha hecho en nuestro país, con cuánta valentía, con cuánta firmeza, pero al mismo tiempo con qué actitud de pastor ha sido para la iglesia en México. Decía Jorge en la presentación que usted nos iba a dar su opinión. Yo creo que más que su opinión, lo que le seguimos pidiendo es su guía clara, certera, firme, segura, como lo ha hecho hasta ahora. Y a lo mejor diré una cosa públicamente que no sé, a lo mejor si usted después me jala las orejas, pero con todo el cariño de hijos y de ovejas de su rebaño, en su momento le pediremos que ojalá aceptara un segundo periodo con la Secretaría de la Conferencia del Episcopado por todo el bien que sabemos que usted ha hecho y de manera muy particular en todo este proceso de paz que este país necesita. Le agradecemos muchísimo su generosidad, su tiempo, le agradecemos que siga siendo nuestro pastor, nuestro guía y sin más le dejo la palabra para que usted pueda expresarnos las ideas que tiene preparadas. Usted me decía que se había quedado con la idea de que era una conferencia para jóvenes. Todos los que estamos aquí somos jóvenes de corazón y le escuchamos con una enorme sed de esa guía de parte suya, Monseñor. Muchísimas gracias. Padre Luis Gerardo, nada más quisiera antes recordarle a todos los presentes que tenemos un chat donde pueden realizar sus preguntas y comentarios, ya que al final de la ponencia entraremos al bloque de preguntas y respuestas, donde el conferencista podrá aclarar sus dudas. Muchas gracias. Adelante, monseñor. Muchísimas gracias. Soy yo el que agradece enormemente esta invitación al padre Luis Gerardo, que ha sido el interlocutor y de verdad me da muchísima alegría. Y a todas las personas que nos están viendo y oyendo, no veo sus rostros, pero veo sus corazones, puesto que al participar en este encuentro están demostrando su amor a México, su interés por México, su interés por ver qué es lo que realmente está sucediendo. Y eso es una señal sumamente positiva, bella, una señal muy particular de interés, que es lo que necesitamos en este momento. Vamos a comenzar esta charla, este encuentro. Debemos, creo, que me parece es importantísimo partir de la situación que está viviendo México. De esa manera podemos poner un nivel adecuado de conocimiento para todos, porque puede haber algún aspecto que se nos escape. ¿Cuál es la situación de México en este momento? La realidad social es muy, muy compleja y es muy desafiante. La objetividad absoluta de los diagnósticos no existe y esto siempre se deben considerar como acercamientos metodológicos a la realidad que se vive. Aún así, y siendo
críticos, realistas. Nosotros tenemos el Observatorio Nacional de la Conferencia Episcopal y tenemos el apoyo de muchos analistas y se ha desarrollado una visión amplia de la realidad con datos duros que son comprobables, no es invención de ninguno, por lo cual podemos obtener una fotografía que yo creo que puede ser digna de consideración de nuestro querido México. ¿Qué vemos en México en este momento? Vamos a ver a partir de la realidad social. Socialmente, yo creo, como pastor, que tenemos un país deprimido y confrontado, polarizado. Un país que va a la baja alarmantemente en la calidad de su educación. Y esto es sumamente preocupante para cualquier país, de verdad. Tener una educación tan pobre como la que vive México en su educación pública es muy preocupante. Además, creo que en esta sociedad polarizada nos estamos acostumbrando y estamos confrontando ideológicamente a tanta gente y sobre todo, por desgracia, a las familias. Dentro de las familias podemos encontrar esta polarización. Eh, Obviamente también tenemos algo que nos duele a todos. Vivimos en una sociedad muy violenta, terriblemente violentada, en manos, territorios importantes del país, del narcotráfico, tal cual. Esto no lo podemos negar. El número de asesinatos, la realidad del narcotráfico, la realidad de la trata de personas, la realidad de la extorsión. Si yo les pudiera abrir el corazón como pastor y decirles lo que yo veo en Morelos, en una ciudad como Cuautla, en donde una señora o una familia pobre que tiene una tortillería, llega el crimen organizado y le pide 50,000 pesos de entrada y 10,000 pesos cada mes. Prefieren cerrar sus negocios. O la señora que vende tamales o hot dogs en la esquina debe pagar derecho de piso. Caramba, ¿cómo es posible? Y sin embargo, esa es nuestra realidad. Percibimos también una sociedad civil desarticulada. Hay mucha gente que está viviendo las consecuencias de esta realidad, que está inconforme, pero está desarticulada. Y creo que esto es un punto de debilidad, que haya tanta gente que quiere hacer algo, pero no ha encontrado el modo de poderlo hacer en modo unificado. También otra característica desde este punto de vista social es la falta de nuevos liderazgos, de personas verdaderamente capaces de arrastrar, de convencer, de animar a nuestro país. Y también algo que hoy precisamente ha salido un mensaje de la conferencia episcopal que habla de la narcocultura, que habla de lo que acabamos de ver con la expresión de la Santa Muerte en una camiseta, y ya sabemos lo que en ella dice, y se está justificando esta realidad del mal. Y eso nos preocupa tanto. Ojalá puedan leer el mensaje, que también está a punto de salir el video dentro de 2 horas. Así que nos movemos en un mundo ya de por sí en crisis por el cambio de época, que todos sabemos, este momento de transición, este momento de la dictadura del relativismo, de la cual ha hablado tanto nuestro querido Benedicto XVI, el pensamiento débil, la realidad de la posverdad, sobre todo política. A grandes rasgos, bajo el punto de vista social, esto es algo. Cuánto me gustaría profundizar en la realidad de la violencia, pero se invertiría demasiado tiempo. Desde el punto de vista
económico. El país en realidad, si lo vemos a fondo, está prendido de alfileres y se oculta, y eso es también gravísimo, se oculta el tamaño del fracaso monumental y se da falsa información sobre la economía. Yo no soy un especialista, pero sí oigo a los especialistas y veo la realidad. Caída de inversiones y mucha incertidumbre afuera sobre México, un duro y permanente golpeteo de empresarios, aunque no todos, una escasa creación de fuentes de empleo dignos, sólidos, y asistimos pasivamente a un ejercicio de gasto público irresponsable por las megaobras. Cancelar el aeropuerto que iba a ser uno de los signos y símbolos del país y de calidad mundial. Cancelarlo sin razones, sin justificaciones que pudieran convencer. Construir un aeropuerto que es un elefante blanco, construir la refinería de Dos Bocas cuando todo el mundo está haciendo todo lo contrario y están recurriendo a fuentes de energía que sean, que vengan a salvaguardar el ambiente, o el Tren Maya de lo que estamos viendo, un fracaso en los presupuestos y cuánto ha aumentado. También los programas sociales. Qué bueno que se ayuda a los pobres, qué bueno que se ayuda a los estudiantes, pero una entrega directa de dinero indiscriminadamente. ¿Para qué? Creo que de verdad allí cuánto deberíamos cuestionarnos. El ejemplo de la megafarmacia, la inyección de dinero que se está poniendo a la Compañía Federal de Electricidad, a Pemex, y no mejora, al contrario, cada vez es peor. Este gobierno federal va a dejar un endeudamiento histórico del tamaño de 5 Fobaproas. 5. Por lo que algunos ya consideran que el 2025 vamos a tener una enorme crisis. Ya públicamente se ha reconocido un 5 o 6% de déficit. Y por todo esto, a pesar de los programas, la pobreza está aumentando, aumentando. El abandono de las pymes, el abandono del campo. Hace apenas 3 días acabo de escuchar a líderes campesinos que se han manifestado y han puesto en evidencia el abandono del campo y cuánto verdaderamente trabajan para salir siempre en déficit. El abandono de la presencia de México en las ligas mayores de economía mundial. Esto bajo el aspecto económico. Y vamos también a ver el aspecto político. Estamos en una franca regresión a un pasado ya superado. Quisiera comentarles, yo trabajé 20 años para el Servicio Diplomático de la Santa Sede y por el año 1999, año 2000, estuve en Venezuela por 3 años y medio y fui testigo del cambio de régimen político. El señor Rafael Caldera y la entrada del señor Hugo Chávez. Una Venezuela tan bella, tan rica, tan llena de recursos naturales enormes, principalmente el petróleo, pero con una potencialidad enorme en piedras preciosas, por ejemplo. Y verlo ahora en la miseria. No se imaginan cuánto duele a aquellos que vimos la otra realidad. Y cuando veo que México está siguiendo casi paso a paso la agenda de Sao Paulo 2030, que es lo que siguió Venezuela, lo que siguió Cuba, lo que está siguiendo Nicaragua. Entonces, viene una preocupación enorme. ¿Vamos a tener una Venezuela en México? Esto es como para
despertar los corazones más apagados y los que están dormidos en este momento. Autoridades al más alto nivel que mienten sistemáticamente y violan la ley, quienes deberían enseñarla y dar el ejemplo para que la ley se cumpla y para tener un verdadero Estado de Derecho y un orden, un orden. Sin embargo, quienes lo deben hacer lo están violando sistemáticamente. Un gobierno que aprovecha que nunca salió el viejo PRI de la cabeza de los mexicanos y reconstituye políticas clientelares del pasado. Podríamos ahí ver tantas cosas. Estamos asistiendo también a la destrucción de los principios de la República, como por ejemplo el equilibrio de los poderes. No está siendo igual y cada vez se quiere debilitar más a los poderes, al poder judicial. Estamos viendo día con día al poder legislativo, todo lo que está pasando con el señor Saldívar y lo que se puso en evidencia y lo que se dice. También la destrucción parcial o total de las instituciones del Estado y de políticas públicas exitosas en el pasado. ¿Cuánto fue efectivo, independientemente de los colores, fue efectivo el Seguro Popular para tantísima gente? Las guarderías subsidiadas para tanta gente que trabajaba o que trabaja, escuelas de tiempo completo, becas para la investigación científica, la compra consolidada de medicamentos, la promoción turística, etcétera, se están destruyendo, ¿eh? Y eso está al alcance de nuestra mirada, al alcance de nuestra mano para verlo y sentirlo. Y luego, lamentablemente, ¿cuánto se dice que la corrupción ya no existe? ¡Qué gran mentira! La corrupción sigue y cada vez más fuerte. Piensen solamente en Segalmex, 15.000 millones de pesos. Cuando vemos los hijos y familiares de autoridades o amigos directos con falta de transparencia, cuando vemos videos de funcionarios dándose la gran vida, increíble, y no son mentiras, cuando vemos la incompetencia en las personas que están en servicios públicos, y se nos ha dicho oficialmente, con 10% que tengan de capacidad, pero 90% de confianza. Por favor, esa es una realidad. Creo que debemos pensarlo. La destrucción del sólido sistema democrático que alcanzamos con leyes, autoridades, ciudadanía activa, pues también se está debilitando enormemente. Y también vemos la presencia del narco en los procesos electorales a nivel municipal, estatal y también federal. El narco está imponiendo candidatos, está matando a los que no se alinean a sus directrices y por la buena o por la mala están imponiéndose. Les comparto algo que me comentaron directamente. Resulta de que para el día 2 de junio, los pueblos o las personas que están siendo obligadas a votar por el narcotráfico están obligadas a ir a la caseta, marcar el voto por el partido que el narco les indica, poner la boleta y tomarse una selfie. De esa manera se asegura que las personas votaron por quienes les indicaron. No es solamente la fotografía de su voto, sino se pone en su cara y la manda inmediatamente. Y si no lo hacen, se deben atener a las consecuencias. ¿Eso es un voto democrático? ¿Eso es un voto libre? Creo sinceramente que no. Hay una negación de la política, sobre todo del Ejecutivo Federal,
como una realidad de diálogo, de negociación, de trato de contrarios. No hay, no hay ese diálogo. Y quien no esté de acuerdo es enemigo. Y eso es dictadura, signo patente de dictadura. Hay un amplio empoderamiento sin precedentes del ejército mexicano. Jamás, jamás el ejército mexicano había tenido tanto poder, tanto dinero, tantos campos de acción, tanta actividad económica, tanto control de centros estratégicos. En sus manos están aeropuertos, aduanas y puertos. Y eso no es lo suyo. No fueron formados profesionalmente para eso. Eso es también muy indicativo. Vemos lamentablemente una elección de Estado para el 2024. El dinero del Estado va para una candidata y sabemos quién es, y la apoyan con todo lo que tienen. Entonces no hay un piso parejo, no lo hay, no lo hay. La oposición está desgastada y necesita una renovación profunda de líderes. Estamos presenciando una clara desatención de la política exterior con terribles consecuencias para lo económico y lo social. Dicho todo esto, me gustaría profundizar un poquitito más en el tema de la violencia, que es lo que también a todos nos duele y difícilmente vamos a encontrar familias que no hayan tenido algún problema con la violencia. La sangre que, como hemos dicho los obispos, está salpicando al país por todas partes. La violencia que ha llegado en formas inconfesables y terribles, a una frecuencia alarmante, a dejarnos ver que se va gestando un profundo desprecio por la vida, por la ley, por el bien común. Me acabo de enterar que un sicario aquí en Morelos cobra 5,000 pesos por matar a una persona y asegurarse que muera, con la garantía de que va a morir. ¿Vale 5,000 pesos la vida de una persona? Esa es la realidad. Creo que eso también nos debe hacer simbrar. Hay algo que respecto a esto escribió Octavio Paz y me parece oportuno en este momento recordarlo. Escribió Octavio Paz: lo mismo para los pensadores antiguos que para los modernos, de Aristóteles y Cicerón a Locke y Montesquieu, sin olvidar al mismo Maquiavelo, la salud pública de las sociedades dependía de la virtud de los ciudadanos. Repito esta última frase que es la clave. La salud pública de las sociedades dependía de la virtud de los ciudadanos. Se discutió siempre el sentido de esa palabra, pero cualquiera que sea la acepción que se escoja, el vocablo denota siempre dominio sobre nosotros mismos. Cuando la virtud flaquea y nos dominan las pasiones, casi siempre pasiones inferiores, envidia, vanidad, avaricia, lujuria, pereza, las repúblicas perecen. Cuando ya no podemos dominar a nuestros apetitos, estamos listos para ser dominados por los extraños. Y a medida que la virtud se debilita, crece el río de sangre. Eso es lo que escribió Octavio Paz. Cuánto se ha debilitado en México algo tan precioso que su pueblo tenía, grandes virtudes, y por eso ha crecido el río de sangre. Ese río de sangre crece porque no hemos educado en las virtudes básicas, básicas, y terminamos viviendo con crudeza del dominio de las pasiones más bajas, esas que empujan a secuestrar, a torturar, a masacrar, a asesinar, a callar, y todo por el poder y por el dinero. Yo creo que, haciendo un
buen examen de conciencia. Todos hemos fallado. Y yo como pastor lo reconozco y pido disculpas. No hemos sabido estar a la altura de las circunstancias, pero nunca es tarde, nunca. Y creo que debemos retomar el camino de enseñar a las nuevas generaciones la virtud, la armonía, la bondad, la belleza y sobre todo la auténtica libertad. Y ahí todos somos responsables. Pastores, padres de familia, servidores públicos, maestros, etcétera, etcétera. Hasta aquí la primera parte, a grosso modo, ¿verdad? La presentación de estas temáticas. Una segunda parte. ¿Y qué está haciendo la iglesia? No basta darse golpes de pecho. ¿Qué estamos haciendo en este momento tan difícil de la historia del país? Ya el Concilio Vaticano II en su Constitución Lumen Gentium 1 dice: la iglesia es en Cristo como un sacramento, o sea, signo e instrumento de la unión íntima con Dios y de la unidad con todo el género humano. Este texto nos permite reflexionar tres aspectos. Primero, que la iglesia es en Cristo, es decir, sin Cristo no hay iglesia, ¿eh? Sin Cristo no hay iglesia para tanta gente que hoy dice Cristo sí, iglesia no. Cuidado, cuidado. Sin Cristo no hay iglesia. La iglesia para subsistir necesita estar enraizada y viviendo de Cristo vivo, no lejos de Él. Y Cristo es el príncipe de la paz. La segunda parte de este texto, que la iglesia es un instrumento de Dios para realizar la íntima unidad con los hombres. Es decir, que lo que sabe hacer la iglesia es facilitar y acercar la experiencia de unidad en el amor entre Dios y los hombres. Y el tercero, no todo acaba en la unión personal con Dios. Esto sería una religión intimista e individualista, sino que esto va de la mano con una expresión que la materializa. ¿Cuál? La unidad de todo el género humano entre sí. Entonces, parte de la misión de la iglesia es trabajar porque la unión con Dios se derive en forma natural hacia la unidad entre todos los hombres. Y la unidad entre todos los hombres es la expresión acabada de la paz entre ellos. Dicho de otra forma, la paz entre los hombres es la antesala de la unidad y esa es la meta que debemos alcanzar. Dios es el autor de la paz verdadera. Dios es quien la da, quien ama hasta realizarla entre los hombres. La paz lleva a la unidad que es total plenitud de humanismo integral. En concreto, esta visión teológica y pastoral de la iglesia la podemos traducir en 5 acciones. Primera, la iglesia anuncia la verdad sobre el hombre y parte de esa verdad es que está hecho para el amor, para la paz, para la unidad, tanto los unos con los otros como con Dios. Una unidad va tejida de la otra y no se dan por separado. Segunda acción, la iglesia anuncia que la paz es posible siempre que dejemos a Dios ser Dios. Si dejamos que Dios sea el Señor de la historia, se eliminan de raíz las causas de la violencia, como el materialismo, individualismo, el egoísmo, la avaricia, etc. Tercera acción, la iglesia crea a través de la evangelización promotores de paz, capaces de testimoniar aquella bienaventuranza que dice:
Felices, bienaventurados los que trabajan por la paz, porque serán reconocidos como hijos de Dios. Cuarta acción, la iglesia está siempre del lado de las víctimas, pero no olvida a los causantes del mal, pues sigue los pasos de Jesús que dijo, no he venido a llamar a los buenos, sino a los pecadores que se arrepientan. Y quinta acción, la iglesia trabaja a través de su pastoral social, también llamada dimensión de justicia y solidaridad, por el desarrollo integral. Ojo, desarrollo integral de las personas, familias y comunidades. Y lo hace porque la paz tiene un ingrediente esencial de vida digna para todos, sin la cual es imposible. Ese es el segundo aspecto o segundo pequeño capítulo. Vamos a un tercero, la paz que estamos promoviendo, la paz que necesitamos. Como pastores de la iglesia, pero también como mexicanos, estamos viviendo el dolor de nuestro pueblo y lo hacemos en la primera fila de la batalla. ¿Por qué? Porque recibimos de primera mano el dolor de nuestra gente. ¿A dónde va la gente, nuestro pueblo, cuando tiene una muerte, cuando necesita un consejo para fortificar la esperanza? Va con el sacerdote, normalmente. Va con el obispo. Piden ayuda, piden orientación, quieren salir de su profundo dolor. Si yo les contara cuántas anécdotas tan tristes de madres que han tenido la desaparición de sus hijos, de hermanas, de hermanos. Si yo les contara también cómo vienen y se desahogan de los asesinatos de los que no quieren ni siquiera ir a denunciar porque tienen temor. Si les hablara de familias que han tenido que ir con los psiquiatras para poder también salir adelante porque han sido tan amenazados por el crimen organizado. Tantas cosas de verdad. Bueno, no somos insensibles ante ese dolor y la muerte que provoca la forma voluntaria, dolosa y en número exagerado, en estos días sobre todo. Hemos dicho en varios foros y de varias maneras, basta, basta ya de tanta sangre, basta de tanta muerte, comunicado tras comunicado. Desde 1968 hasta ahora, hemos animado a las autoridades a que tomen la responsabilidad necesaria. México, en realidad, en el fondo es una nación de personas buenas y nobles, con sólidos cimientos culturales de humanismo cristiano, más de 5 siglos. Nuestra cultura cristiana, imperfecta, inmadura, sabe lo que es el bien y lo que es el mal. Hay que dejar claro que la iglesia sigue trabajando en estas 5 líneas que acabo de mencionar, en estas 5 acciones, y a pesar de sufrir el impacto negativo de la violencia, muertes, amenazas, extorsiones, secuestros, robos, la iglesia persiste en promover la paz. Es nuestro deber, es nuestra misión, y lo hacemos con acciones ordinarias y con acciones extraordinarias. Las ordinarias se las acabo de mencionar. ¿Y cuáles son las extraordinarias? Les menciono dos. México, en sus pastores, ha trazado un plan global de pastoral pedido por el Santo Padre cuando vino a visitarnos. Lo llamamos el PGP, el Plan Global de Pastoral. Ojalá ustedes se interesaran en leerlo. Lo encuentran gratuitamente en Internet. Ponen en Google perdón, sí, Proyecto Global de Pastoral, Proyecto Global de Pastoral. Lo van a obtener. Y es un análisis de la realidad, de los mejores que yo he visto que se han hecho en el país. Un análisis
ya tiene 5 años, de la realidad de la violencia, de la realidad de la pobreza, de la realidad de este gobierno, etcétera. Ojalá pudieran, porque ahí hay ejes transversales. Y el primer eje transversal de este proyecto global de pastoral es la paz. Hemos escuchado testimonios de tantos de nuestros hermanos obispos, de lo que viven en sus diócesis, y por esa razón, el eje transversal número uno son 6. El número uno es la paz. Somos conscientes que tenemos todos que unir fuerzas y luchar por la paz. Pero también hay otro, lo que llamamos el núcleo por la paz, y que nació providencialmente. No lo planificamos, no es que dijimos, vamos a tener una reunión para ver qué otra cosa podemos hacer en modo extraordinario, no. A partir del asesinato de los 2 sacerdotes jesuitas en Cercagui, Chihuahua, y del guía de turistas, su servidor llamó a los jesuitas para darles el pésame por eso, y quedamos en un encuentro, y en ese encuentro vimos la necesidad de hacer una sinergia, la experiencia que ellos tienen en su trabajo de reconstrucción del tejido social, pero vimos que necesitábamos más fuerza, más unidad, y la providencia nos hizo encontrarnos con la CIRM, que es la Confederación de Superiores Generales de todos los religiosos y religiosas, y la Dimensión de Laicos. Entonces, 4 instituciones conforman el núcleo por la paz: Provincia de los Jesuitas, Conferencia Episcopal Mexicana, Dimensión de Laicos y la CIRM. Y hemos trabajado en conjunto y hemos visto que Dios lleva de la mano. Hemos tratado de organizarnos con mensajes, pronunciamientos, videos de denuncia y de anuncio, de esperanza, y hemos propuesto acciones muy concretas. Muchas de ellas han dado fruto abundante, como por ejemplo, sabemos que la oración es fundamental, y sin la oración no podemos construir, sin Dios no podemos. Entonces, desde nuestra primera reunión dijimos, tenemos que lanzar una convocatoria de oración nacional, y en el mes de julio comenzamos del año pasado, del 2023, y el 80% de las parroquias respondieron positivamente por la narrativa de la propuesta, que se llevaran fotografías de sus desaparecidos, de sus familiares asesinados, de los sacerdotes asesinados, y tuvo una repercusión que nos asombró. Dijimos, se ve que este es el camino. Y a partir de entonces, cada domingo tercero de mes, proponemos un tema de oración en todo el país, para pedir, obviamente, siempre por la paz, para pedir por los jóvenes que son reclutados, para pedir por los migrantes que sufren enormemente en su trayecto por México, para pedir para que encontremos los medios necesarios para saber construir, etcétera. Cada mes hay una intención, y ahí hay un trabajo conjunto con la Comisión de Liturgia, que nos propone un subsidio y se manda a todas las parroquias. No todas lo utilizan, pero una mayoría sí lo está haciendo. Después nació la idea de los conversatorios por la paz y de los foros por la paz. Es decir, vamos, en este momento en que la Iglesia está invitada a vivir en un proceso de sinodalidad, de sabernos escuchar, vamos a escucharnos, y que se escuche todas las voces de nuestro pueblo, de norte a sur, de este a oeste. Y entonces surgió este bellísimo acontecimiento de los conversatorios, donde 20,000 personas en los conversatorios y los foros trabajaron para saber dónde estamos, cómo estamos, y nació en el mes de septiembre del año pasado en el Encuentro Nacional por la Paz en Puebla, esto que es la Agenda
Nacional por la Paz. Aquí están las conclusiones de 20,000 personas. Está dividido en 3 capítulos. ¿Cuál es la primera parte? ¿Dónde estamos? Y es un análisis de la realidad no contado por terceros, contado por las personas que están enfrentando la violencia y la dificultad con el crimen organizado, con los narcotraficantes, etcétera. Segunda parte, ¿a dónde queremos ir? Y tercera parte, ¿qué ruta debemos seguir para ese lugar a donde queremos ir? Y esa es la síntesis hecha por 50 especialistas. No crean que cualquier persona lo hizo. 50 especialistas, sociólogos, principalmente analistas, y vale la pena. Ojalá ustedes se interesaran en leer la Agenda Nacional por la Paz. Después, ¿qué más hemos hecho? Eh, eh, un principio, no queremos que esta Agenda Nacional por la Paz quede como un bonito documento, sino que haya un proceso, no solamente un evento, sino un proceso para ir consolidando la paz, que es un trabajo artesanal, que no es una cuestión de una semana ni de un mes, pero que se pongan las bases bien sólidas para que se trabaje por la paz. Y de ahí entonces que viene una segunda parte y ojalá tercera y cuarta, pero la segunda parte es el diálogo nacional de acciones por la paz, acciones. Se propusieron 21 acciones, 7 nacionales, 14 locales. Y sobre todo las nacionales nos dan la posibilidad de seguir la ruta de la que hemos hablado, en un modo muy concreto con acciones. Y la acción número 2 propone el diálogo con las autoridades. Entonces, de ahí nació también la idea de presentar a los candidatos a la presidencia de la República esta agenda y sus conclusiones y las 21 acciones, las nacionales y las estatales, y comprometerlos. Y nació entonces en marzo pasado este encuentro con las 2 candidatas y el candidato a la presidencia de la República, que no fue nada fácil, ¿eh? Nada fácil, pero con la gracia de Dios se pudo y ustedes fueron testigos de que firmaron. ¿Tiene algún valor jurídico esa firma? No, pero sí tiene un valor moral que nos va a permitir exigir en su tiempo y en el momento oportuno lo que ellos firmaron. Y firmaron un compromiso en donde se refleja esta agenda de paz y en donde van a trabajar concretamente 7 acciones principales: la reconstrucción del tejido social, la seguridad en México, la justicia, la realidad de las cárceles, que es verdaderamente un tema poco conocido y una desgracia, jóvenes y adolescentes; sexto, la gobernanza; y séptimo, los derechos humanos. Eso es lo que ellos firmaron, en donde se comprometen a trabajar y que refleja esta agenda. Y no nos quedamos ahí. Estamos ya trabajando y 3 estados ya lo realizaron. La firma de los candidatos, todos, a las gobernaturas. Ustedes saben, son 8 nuevos gobernadores que va a haber a partir del 2 de junio, más la capital, son 9. Ya en 3, hace unos días, en la Ciudad de México se realizó la firma, el compromiso por la paz por todos los candidatos. Se realizó también en Jalisco, se está trabajando en Nuevo León y en Morelos el próximo 7 de mayo vamos a encontrarnos para esa firma. Y se está trabajando en el resto de los estados. Y después a todos los candidatos que sea posible a las presidencias municipales, porque en realidad allí es donde se va a aterrizar una realidad más factible de trabajo por la paz. Que todos, hasta donde sea posible, porque son muchos, y ahí ya es un poquito más difícil, pero trabajar para que ellos también firmen su compromiso por la paz en su municipio. Su servidor aquí en la diócesis de Cuernavaca va a aprovechar la 10ª caminata por la paz
Vamos a invitarlos a todos y ahí los vamos a invitar a firmar delante de miles de personas que habrán hecho la caminata por la paz. Así es de que eso es lo que estamos haciendo como iglesia, como obispos, y creemos que es algo que Dios nos ha pedido y estamos siguiendo con plena convicción algo que creemos viene de Dios. Y de ahí que haya tenido ya fruto y que queremos seguir trabajando para que sea una respuesta. Y quisiera advertirles también esto, no somos los únicos que estamos trabajando por la paz. Hay muchas instituciones y organizaciones muy serias que están desde hace tiempo trabajando por la paz, pero quizás es parte de esa desarticularización de que les hablaba, que necesitamos unirnos. Pero hay instituciones y organizaciones muy serias, incluso el mismo gobierno, con pocos frutos, solo en 7 estados, las mesas de diálogo por la paz. Pero bueno, ojalá, con el favor de Dios, podamos todos unirnos en este objetivo común. En general, pues esta es la presentación. Espero haber sido suficientemente claro y si hubiera alguna pregunta y si puedo responder, si no, aquí tenemos a varios expertos como Guillermo que me podría dar la mano. Monseñor, le agradecemos nuevamente mucho la participación en esta conferencia. Antes de iniciar con el bloque de preguntas y respuestas, queremos nuevamente comentarles a las personas que nos han seguido que Hazte Sentir es una asociación que defiende la vida, la familia y las libertades fundamentales. Ahora sí pasaremos al bloque de preguntas del público. Pues una primera es, ante una realidad tan cruda que nos ha usted expuesto de nuestro país, ¿existen motivos de esperanza? Indudablemente que sí. Lo último que se pierde de la esperanza y no olvidemos, no estamos solos. Nuestro buen pastor, como acabamos de celebrar el último domingo, va con nosotros, está con nosotros, nos anima, nos inspira. Y no vayamos a olvidar nunca que la guerra ya fue vencida con la resurrección de Cristo. Que el mal pueda ganar por ahí alguna batalla es otra cosa, pero a Dios rogando, con el mazo dando y cada quien poniendo lo que le corresponde. Esa corresponsabilidad es tan importante y eso es lo que nos anima y nos hace tener esperanza. Jamás vayan a pensar que no hay esperanza ni hay algo que hacer. Siempre con Dios caminando con nosotros, en nosotros, podremos seguir trabajando por ese reino y la consolidación de ese reino. Gracias, monseñor. Otra pregunta, ¿cómo hacer para que todas estas iniciativas que ha mencionado lleguen realmente a las parroquias? ¿Cómo comprometer a nuestro párroco? Muy buena pregunta también esta. Estamos intentando. No hemos logrado penetrar, no siempre. En algunos momentos sí, como por ejemplo la propuesta de oración que hicimos llegó a el 80% de las parroquias, pero quizás el trabajo exhaustivo tan tremendo que tienen los párrocos. Hay sacerdotes que deben celebrar 8 misas los domingos, 8 y aquí en el centro de México, donde hay más sacerdotes. Entonces, imagínense ustedes lo que implica la vida de un párroco. Está tan metido en su trabajo que a veces ese tipo de invitaciones o de acciones, aunque quisiera, no le alcanza, pero estamos intentando y lo hacemos a través de los obispos, a través de los cancilleres y creo que podemos llegar. Y si ustedes se han dado cuenta, en estos últimos años, la conferencia episcopal está tratando de utilizar todos los medios posibles. Uno de ellos, un video que fue el primero que se hizo cuando comenzó la campaña de las elecciones, eh, tuvo 74 millones de vistas. Y eso nos entusiasmó. Dijimos, creo que debemos estar atentos porque ya tanto los comunicados escritos no llegan como tendrían que llegar, pero que un video haya sido visto por 74 millones de personas en México, nos dice, obispos, estén atentos, este es el camino y por ahí quisiéramos seguir para que esto llegue a todos. Otra pregunta, Su Excelencia, usted lleva varios años siendo un vocero valiente
denunciando los graves temas de delincuencia organizada y corrupción por los que pasa nuestro país al día de hoy. ¿Qué nos puede mencionar como los logros más significativos y no tiene usted miedo a este respecto? El secretario general, y fíjense que fue por providencia, porque yo ya estoy viejo, y normalmente un secretario general de la conferencia episcopal debería ser un obispo auxiliar a tiempo completo, vivir en la conferencia episcopal y dedicar todos sus servicios. Sin embargo, por providencia de Dios, yo todavía no me lo explico, pero Dios tiene sus medios. Me escogieron a mí, que ya estoy al ocaso de mi servicio como obispo. Tengo 68 años, me quedan 7 años de trabajo efectivo. Y bueno, ya que Dios me lo pidió, yo en oración dije, voy a hacer un trabajo a conciencia y voy a hacer un trabajo y un servicio en donde mi corazón, cuando yo muera y le presente a Dios cuentas, pues al menos no me dé tanta vergüenza. Y soy el vocero. Entonces, como tal, llevo la representatividad de muchos obispos, de la mayoría, y hablo sabiendo que ellos están de acuerdo o que estarían de acuerdo con lo que estoy diciendo. Y eso también a veces me limita porque estoy hablando a nombre de una institución. Y yo creo que la verdad nos hace libres y también ningún miedo, ningún temor, porque tengo la plena convicción de que nadie muere la víspera. El día que tenga que morir alguno de nosotros es porque Dios ya lo había decidido y difunto significa misión cumplida. Entonces, cuando yo cumpla mi misión y Dios me llama y seré un difunto, es que aunque estuviera en un sillón sentado, ahí me da un paro cardíaco y ahí quedo. Muchas gracias, monseñor. Otra pregunta. ¿Dónde queda el tema del aborto como gatillo impulsor de la violencia? Porque todo empezó con el aborto legal. Sin ello, el mal no hubiera avanzado proporcionalmente en el incremento de las víctimas. ¿Y qué le parece a usted la Marcha por la Vida y la Familia, la 13ª marcha? ¿Qué opinión le merece este tipo de manifestaciones de la sociedad? Este pensamiento tiene también una fuerte solidez en Madre Teresa de Calcuta, que decía precisamente esto, ¿no? Que en gran parte los males han llegado por esta decisión de asesinar a los inocentes. Yo creo que esa es parte de la inconsciencia del ser humano y me duele tanto, de verdad, y sobre todo que nos tengan con la boca callada, es decir, que nos quieran callar, que nos quieran callar. No nos tienen con la boca callada porque seguimos defendiendo la vida y ahora con mayor razón con este último documento de la Dicasterio para la Congregación de la Fe del Cardenal Fernández, suscrito por el Santo Padre también, la dignidad infinita en donde se habla del valor de cada vida, de cada persona, y se dice claramente que el aborto pues va en contra de nuestra fe, la eutanasia, la ideología de género. Entonces tenemos una base muy buena para seguir luchando, pero desgraciadamente hay tantas personas que se han dejado llevar por estas ideologías y por estos pseudo libertades que nos duelen, pero es parte de esta falta de formación y de esta insensibilidad. Y creo que la marcha o la caminata por la vida y la defensa de la vida es algo que todos deberíamos apoyar porque debemos manifestar, y es un deber, una responsabilidad como católicos, defender la vida, defender la familia natural, defender lo que son nuestros valores. Tendríamos el derecho de hacerlo, tenemos el derecho de hacerlo. Así que adelante y que nadie nos calle en ese sentido. Gracias, monseñor. Ante la inoperancia de las policías locales, ¿usted cree que la gente debe armarse para defensa propia? En algunos municipios de Michoacán parece haber funcionado. Eh, la violencia engendra violencia, es una espiral. Yo creo que si funcionara el Estado de Derecho, las cosas mejorarían. El problema es que no tenemos Estado de Derecho, no se respetan las leyes. Y por eso hemos visto lo que ha sucedido en Tasco, por ejemplo, que fue asesinada la persona que secuestró y mató, o las personas que secuestraron y mataron a aquella niña.
tomar la ley por nuestras manos no es lo mejor ni es evangélico. Entonces yo creo que hemos de tener cuidado, sobre todo aquellos que nos decimos discípulos de Cristo, lo que el Señor nos dice respecto a la violencia. Y le dice a Pedro, hey, mete la espada, las cosas no se van a arreglar con violencia. Tenemos muchos otros instrumentos y herramientas para consolidar y trabajar la paz. Creo que esas son las que deberíamos utilizar. Gracias, monseñor. Esta pues nos hace conciencia de que dice que nuestros hermanos católicos no se involucran en lo que compete a ser ciudadanos católicos, solo se dedican a la oración y muchas veces sin la acción. ¿Qué consejo práctico podría usted dejarles para participar en la acción concreta, aparte de la oración? El cristiano es ciudadano. El cristiano está inmerso en un mundo y el principio de San Benito a mí me convence enormemente. Ora et labora. Ora, sí, pero como dice el dicho, a Dios rogando y con el mazo dando. Y Dios te utiliza a ti como instrumento. No huyas de la misión que Dios pone. Dios pudiera hacer las cosas por sí mismo de un modo perfecto, pero siempre en toda la historia de la salvación ha querido utilizarnos como medios, como instrumentos. Tenemos a Moisés, tenemos a Abraham, tenemos a los profetas, tenemos tanta gente que le ha dicho, sí, el Señor, aquí me tienes. Oraba y actuaba. Yo creo que es algo que nos hace falta también en México. Mayor gente comprometida, entusiasmada a trabajar por su país, por su libertad, por su democracia, y que lo hagamos a tiempo. No lo vayamos a hacer cuando ya es demasiado tarde, como el caso Venezuela o como el caso Cuba. Gracias, monseñor. Pues yo creo que una última pregunta para no abusar de su tiempo. El actual estado de polarización en el debate político ha generado un sistema emocional negativo colectivo, un lenguaje de odio. ¿Ustedes han identificado alguna herramienta o método para impulsar un cambio de rumbo que igual sea estrategia colectiva de comunicación que reconcilie, que nos ayude emocionalmente, que nos permita trabajar un lenguaje pacificador? Mira, la evangelización es la mejor forma en que podemos neutralizar esa polarización. El Señor Jesús, nuestro Maestro y Señor, en su buena nueva, sana nuestros corazones y es capaz de hacerlos comprender. Y además tenemos otras herramientas muy útiles, como los talleres de perdón, que han funcionado y que han dado tan buen resultado. Yo creo que basta de polarización. Somos un solo cuerpo, vamos todos en un mismo barco y no podemos echarnos por la borda. Vamos todos al mismo puerto y no podemos, porque el otro piense diferente, echarlo, sino tratar de comprendernos y sobre todo fundamentándonos en lo que tenemos, que es la verdad. Y esa verdad nos hace libres, pero también el perdón y la comprensión y saber transmitir esa verdad y saber vivir ese perdón. Muchísimas gracias a todos y les agradezco su paciencia, de verdad. Espero que haya dicho algo que pudiera ayudarles y que pudiera Muchísimo. haber sido positivo. Ánimo. Gracias. Muchísimas gracias, Excelencia. Yo solo quisiera hacer una pregunta, porque evidentemente estamos justamente en vísperas de un proceso electoral que creo que es muy importante. ¿Qué opinión le merece a usted? ¿Cuál debiera ser la postura de un católico ante una circunstancia como esta? Qué bueno que me haces esa pregunta, padre. Yo le explico como mexicano, como pastor, vayan a votar, por amor de Dios, vayan todos a votar y convenzan a sus amigos y familiares, se los suplico. Es importantísimo, es clave que aumente el número de votantes. Hoy me encontré en las oficinas de la CEP a un grupo de personas, no digo quiénes ni cuáles, pero que dicen, no vamos a ir a votar. ¿Por qué? Porque tal candidato es así y así, y en este caso y en esta urgencia histórica, piensen bien, no ir a votar o echar a perder tu voto es lo peor que puedes hacer. Lo peor, si amas a México, ejerce esta responsabilidad. Ve a votar jóvenes. Tenemos una gran preocupación porque hay un marco de edad entre los jóvenes que no van a votar. Van a votar como para estrenar su credencial, pero después ya no lo hacen. Y
Creo que eso es injusto. Jóvenes, ayúdenos a comenzar otros jóvenes. Nos urge, de verdad, que ejerzan su responsabilidad, su deber y su derecho. Así que, ánimo. Gracias, monseñor. Bueno, Muchísimas gracias, Excelencia. pues muchas Encantado. gracias. Nos deja preocupados, pero ocupados. Que Dios los bendiga a todos. Les Gracias. prometo que, aunque no vi rostros, pero al menos en esta oración de hoy y la misa de mañana, porque hoy ya las celebré, voy a pedir por todos los que estuvieron participando, por su familia, por su responsabilidad democrática y que su amor a México crezca, se manifieste y se haga efectivo. Dios los bendiga a todos. Gracias. Gracias, monseñor. Muchísimas gracias, Excelencia, por su generosidad. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues les recordamos a todos que están invitados a participar en la conferencia Desintoxica tu alma, misma que se impartirá el día de mañana, 25 de abril, por el padre Ángel Espinosa de los Monteros, en el auditorio del Colegio Cumbres Lomas, en punto de las 7. Agradecemos pues a todos su participación el día de hoy y que tengan muy buena noche.